de los mensajes de Santiago Osorio, que es el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, pues poniendo una alerta, diciendo, mire, se están ya venciendo 17 concesiones viales y ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Las vamos a renovar? ¿De verdad vamos a hacer esto en el gobierno de Gustavo Petro? Y por eso vamos a hablar con el representante Santiago Osorio. Representante, bienvenido a Mañanas Blue. Hola, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes. ¿Y cuál es la preocupación que usted tiene? ¿Cuáles son esas 17 o las más importantes concesiones viales que ya se van a vencer y qué va a pasar con ellas? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que todo esto parte de una advertencia que en un Consejo de Ministros hace el señor presidente de la República, Gustavo Petro, quien señala que en este gobierno no se van a prorrogar concesiones viales. Y ahí nos damos cuenta que 17 concesiones precisamente de todo el país. Para quienes no sepan, las concesiones son las que estipulan precios de peajes, construcción de casetas, las que manejan precisamente el desarrollo vial que haya sido concesionado por el gobierno eventualmente o normalmente hace 30, 40 años. En este caso específico yo he lanzado la alerta sobre una en la que específicamente funcionarios de segundo rango no quieren acatar esta instrucción dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura, y respondo a su pregunta. Hablo específicamente de Autopistas del Café, una de las 17 concesiones que están próximas a vencer, y lo digo porque a pesar de que ya hay una directriz del gobierno nacional de que no se deben prorrogar estas concesiones, ya salió por parte de un funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura una propuesta, una reformulación que está planteando para Manizales y para el eje cafetero 30 años más de peajes que superan ganancias por cerca de 10 billones de pesos, y que lógicamente desde el control político y desde el Congreso de la República eso no lo vamos a permitir. Representante, ¿y cuál es la opción? Porque usted está hablando, por ejemplo, de la autopista del Café, que es la verdad es una autopista preciosa, es muy cómoda, está bien mantenida, pero sí es caro. El peaje es bastante caro en esta autopista, pues que conecta a los 3 departamentos. Si usted dice no hay una prórroga de estas concesiones, ¿cuál es la opción para mantener esas vías? Permítame hacerle un poquito de pedagogía frente a lo que pasa con Autopistas del Café. En Autopistas del Café hay 7 peajes en el eje cafetero, de los cuales 4 los asumimos los caldenses. A un quindiano y a un risaraldense le cuesta 530 pesos kilómetro recorrido, a un manizaleño le cuesta 1.100 pesos. Nosotros lo que estamos planteando frente a esta futura concesión, si se llega a dar a través de esa reformulación, es que nos quiten precisamente este desbalance en materia de peajes que tiene Manizales. ¿Por qué es el departamento de Caldas el que tiene que asumir 4 de estos 7 peajes? ¿Y por qué le toca el desbalance y la inequidad al caldense a la hora del pago cuando las obras se están haciendo en otra parte del departamento, en otra parte del eje cafetero? Yo le voy a poner un ejemplo puntual. En la última reformulación que sale por parte de un funcionario que lleva 15 años dentro de esta entidad y que ha manejado el relacionamiento con Autopistas del Café, sale que con la platica que aportamos los caldenses van a construir la famosa vía Calarcá-La Paila, que conecta con el Valle del Cauca, y que debería ser una vía que se financie con recursos de la nación y no con recursos que pagamos al norte de la concesión, específicamente en el departamento de Caldas. Y la opción que nosotros estamos planteando es eliminar 3 peajes, que los manizaleños podamos quitarnos esa asfixia de encima. Nosotros nos toca para ir a Chinchiná. Les cuento una anécdota. Acabamos de perder la posibilidad de tener un área metropolitana con Chinchiná, porque Chinchiná dijo, ¿cómo vamos a hacer área metropolitana con Manizales si tenemos un peaje que está obstaculizando que pasen nuestros estudiantes, nuestros vendedores, nuestros comerciantes, etcétera, etcétera? Y no solo eso, una señora que quiere ir a su caja de compensación familiar tiene que pagar un peaje de casi 18.000 pesos, el que quiere ir a Chinchiná tiene que pagar un peaje de 18.000 pesos, es decir, Manizales es una ciudad sitiada por peajes, y lo que nosotros hemos solicitado al gobierno nacional, que en caso de que haya reformulación, haya prórroga de la concesión, que no debería existir por orden del presidente de la República, es que se tenga en cuenta que ese desequilibrio financiero y esa injusticia en materia de aportes se debe balancear. El Quindío debe tener un pago justo, lo mismo Risaralda y en el mismo caso el departamento de Cali. Yo le comprendo que si uno mira contratos de concesión puede haber en algún sitio injusticias, más que eso le quiero preguntar de manera general. Es decir, la pretensión de ustedes y lo que usted está impulsando es que todas las concesiones que se van a vencer, este y el próximo año, ¿eso todo lo coja el Estado Nacional? No, yo estoy planteando 2 asuntos. Lo primero es que esta conversación de las concesiones se haga de cara a la ciudadanía, porque ya hemos encontrado que gran parte de estas concesiones
están en manos de funcionarios de gobiernos pasados que son solo muy amigos de las concesiones. Pero es que quería ir más allá. A ver, yo le entiendo la injusticia, por ejemplo, de su ciudad, y no le replico más porque no conozco el caso. Al fondo de la pregunta que yo quería hacerle es, la otra solución es que todo esto lo maneje el Estado, pero eso tiene costos. Habilitar una vía, si hay una emergencia, pues el Estado tiene que poner la ambulancia, etcétera, etcétera. Pero ahorita tenemos un déficit fiscal de 8 puntos. Es decir, ¿esto cómo se va a financiar si no hay concesiones? Claro, la solución es en aquellos departamentos del país donde se necesiten precisamente esas concesiones, porque hay una vocación de desarrollo en materia de vías, porque las vías están deterioradas y porque hay un plan a largo plazo de construcción de vías, pues se deben mantener esas concesiones. El caso específico del departamento de Caldas, Sebastián, es muy claro. Ya hay un desarrollo hacia la parte de Manizales y Caldas que así exista concesión 30 años más, pues no se va a poder hacer nada diferente a mantenimiento sobre la carretera. ¿Para qué vamos a tener que tener una nueva concesión de autopistas del café? Y le quiero señalar un tema adicional. La concesión no siempre es respuesta al mal estado de la vía. Y le voy a poner un ejemplo puntual. Mire lo que pasa en Manizales. Cuando se fue a hacer esta concesión por allá en la época del 91, se quedó por fuera el famoso puente de un sector que conecta con Chinchiná, se llama el Puente del Rosario. Tuvimos que rogarle a la concesión 1 año y medio para que arreglaran ese puente. La concesión dice que Invías no responde rápidamente, pero las concesiones muchas veces tampoco lo hacen. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros estamos planteando es, donde se necesiten las concesiones y que se puedan eliminar y sea imposible, pues que se siga operando de manera equitativa y de cara a la ciudadanía. Pero en el caso del departamento de Caldas y del eje cafetero, donde está Autopistas del Café, donde hay un desbalance y una injusticia absoluta, se debe eliminar esta concesión. Pues, representante, estaremos muy pendientes de estas 17 concesiones que están a punto de vencerse. Entiendo que la de la Autopista del Café se vence en 2027. A ver qué opciones hay. Si le soy sincera, no creo que haya muchas opciones de las que usted plantea. Yo creo que se va a renovar la concesión, pero estamos atentos a lo que se decida en el país frente a esta Autopista del Café. Feliz día para usted. A ustedes muchas gracias y permítame dar un mensaje final. Yo quiero hacer un llamado de atención al gobierno nacional. No puede ser que haya una directriz por parte de la presidencia de acabar con unas concesiones que ya no le aportan al desarrollo de una región, más allá de unos intereses que tienen unos concesionarios, unos grupos económicos de generar unas rentas económicas. No puede ser posible que esto lo que vaya a generar es que funcionarios de segunda categoría en las entidades sean los que tomen esta decisión por parte del gobierno nacional y lo hagan a puerta cerrada, que es lo que nosotros estamos denunciando en el Congreso de la República. Feliz día para usted, representante Santiago Osorio. Gracias. Y es que es caro viajar, de verdad que sí. A mí me sorprende mucho la cantidad de peajes que uno paga en Colombia entre ciudades que son muy cercanas. Eso no pasa en otros países. Yo no sé si nosotros en Latinoamérica tal vez veamos el país que más caro paga los peajes y más peajes tiene. No lo sé, pero digamos, la otra solución, pues por ejemplo, Colombia y Chile han abrazado el sistema de licitaciones de peajes de vías por concesión. La otra posibilidad pues es que el Estado haga las vías, Jennifer, pero es que no hay dinero. Es decir, uno no puede decir a la gente no pague peajes, pero entonces ¿quién va a mantener esa vía? Pero porque en otros países sí se logra mantener, porque además una vez Oscar va por unas vías que paga muchos peajes y la carretera está horrible. Pero usted, es que además, ¿cómo financia las vías? Un momento, Oscar, porque la pregunta es esa de fondo. Entonces, ¿cómo era la pregunta que le trasladábamos al representante y no me quedó muy clara la respuesta tampoco. Pues es que es un gasto público, con un ministerio de vías que haga Bogotá-Medellín doble calzada. En países como España, entiendo, Oscar, ya le doy paso, en países como España, entiendo, todos pagan como el mismo impuesto, pero solamente lo disfrutan los carros. Acá lo pagamos solamente a los que tenemos carro y pagamos ese peaje, ¿me entiende? Pero mire, las condiciones topográficas de Colombia hace que las vías tengan que estar en constante mantenimiento. Ustedes que viven allá en el eje cafetero saben muy bien, y en el interior del país, cómo son las cosas, peor que acá, que en la región Caribe. Entonces, ese mantenimiento alguien tiene que asumirlo. Después de la concesión, 20 años, 15 años, 30 años, alguien tiene que hacer el mantenimiento de las vías. A nosotros nos gusta el peaje y pagar peaje cada no sé cuántos kilómetros. Eso se ha discutido veces. Pero ¿quién asume el costo del mantenimiento de las vías?
porque si el Estado no lo va a asumir, porque como dice Sebastián, y tiene razón, no hay plata, ¿de dónde va a sacar plata el Estado para hacer mantenimiento de vías? Si hay una concesión y hay alguien que ya asumió esa responsabilidad y al que se le debe exigir el buen estado de la vía, la señalización, todo lo demás, porque eso hace parte del contrato de la concesión. Alguien tiene que mantener la vía. Y el representante Osorio dice, no, pues aquí la cosa es que el Estado es el que tiene que asumir este asunto. ¿Y de dónde va a sacar la plata? ¿Cómo se va a mantener una vía? Sobre todo en unas topografías que son increíblemente difíciles. El eje cafetero es uno de ellos. Antioquia es otra de esas vías. Oscar, la vía de Antioquia para la región Caribe es increíble cómo se tiene que mantener. Entonces yo sí creo que echarle la cuento, decir que es que el Estado es el que tiene que asumir, pues no creo que sea así. Hay unas concesiones. No. En Chile, por ejemplo, el sistema funciona. Uno recorre todo Chile y paga peajes y las vías se mantienen bien. ¿Por qué en Colombia no se puede hacer? Es otra cosa. Porque la gente cree que el papá Estado tiene que hacerlo absolutamente todo. Y si una empresa agarra una concesión de una vía, pues lo hemos dicho aquí, yo creo que es nuestro nuevo deporte favorito, ¿no, Sebastián? Que las empresas no son una ONG, o sea, las empresas necesitan vivir de algo. Y si usted concesiona una vía para operarla en Colombia, pues usted tiene que tener un rédito y ese rédito tiene que ser con el pago de peajes. Además que le dé a usted la posibilidad de poder inyectarle el mantenimiento que necesite esa vía. No puede ser que un Ministerio de Obras Públicas o de Transporte sea quien saque la plata que al final la pagamos nosotros, nuestros impuestos, para estar manteniendo vías que un privado puede mantener y que seguramente le va a dar un mejor mantenimiento, valga la redundancia. Además, volvemos a la discusión con la que se empezó, porque partamos de la base que el Estado lo puede hacer mejor. Es otra discusión, pero digamos que sí, que el Estado lo hace más barato y mejor, pero es que el déficit es muy grande y yo sí veo compañeros, y lo digo francamente, a toda la política totalmente desconectada de esa realidad. Vemos acá con los invitados que tenemos, todos los congresistas haciendo proyectos nuevos que suponen nuevo gasto público. Vea, es que hay que cedular a las mascotas. Bueno, perfecto, hay que cedular a las mascotas. Bueno, no, es que hay el nuevo día festivo de no sé qué, es que... Y cada cosa, Jennifer, es una cosita de más gasto y el Estado es que está en un déficit tremendo. Entonces, que me parece que estamos en una actitud muy infantil como sociedad de no sincerar las cosas como son. Entonces, listo, 28 vías que no las concesiona el Estado, listo. ¿Y quién las paga? Bueno, yo solamente voy a poner experiencias que he tenido, porque esa pregunta que ustedes lanzan, que yo misma se la hice al representante, creo que no la respondió tampoco claramente, porque lo cierto es que hay un déficit en el país, estamos viendo lo del presupuesto, no hay con qué hacer las cosas, es decir, Colombia está en una situación económica complicada, entonces obviamente no va a tener cómo hacer mantenimiento de sus vías si se van las concesiones. Pero en otros países sí se ha logrado hacer, y se los digo yo, una vez viajé por carretera entre Tegucigalpa, en Honduras, y llegué hasta Antigua, en Guatemala. No pagué un peaje entre dos países y la carretera estaba decente. Y acá uno paga 18,000 pesos por irse de Pereira a Armenia con una vía preciosa, pero hay peajes que uno paga en otras vías del país que la carretera está vuelta a nada. Vía, ¿cómo se está vuelta a nada. ¿Cómo se financió? Claro, pero es que estamos hablando de concesiones que se van a vencer. Es decir, ya se pagó la vía, ya se pagó estos, no sé cuántos años son, 10 años de concesión, no sé cuántos años. Depende del contrato. Pero digamos que son 10 años, ya se hizo el mantenimiento, se le pagó a la empresa, gracias empresa por la vía, ya se ganó usted su platica, ya no se hizo el mantenimiento, ahora ¿qué podemos hacer? Pero Jennifer, hay un montón de gastos que usted no puede obviar. Tiene que mantener la vía, tiene que tener servicio técnico las 24 horas. Claro, no, por eso yo les estoy dando ejemplos de otros países que tienen otros sistemas, porque a veces uno se enfrasca mucho en Colombia, las empresas, hay que pagar. Pero Jennifer, perdón interrumpirlo, pero es que usted me dice, en otro país hay otro sistema, pero es que esas carreteras también necesitan presupuesto todos los días. ¿Cómo se paga eso? Las paga el Estado. ¿Y con qué? Y lo pueden hacer, pues con plata del Estado. Pero nosotros no tenemos, o sea, hay un déficit del 8%. Por eso hice la salvedad. Por eso hice la salvedad que la situación actual colombiana no lo permite. Mire, pero que hay que mirar otras realidades para ampliar un poco la perspectiva. Pero si no hay plata. Hay que olvidarse, Jennifer, del papá Estado. Hay que olvidarse del papá Estado. El papá Estado es el que tiene que responder por todo. Papá Estado responde. Y resulta que papá Estado está quebrado. Los bolsillos están rotos porque todos los días le pagan impuestos. Entonces, esta figura de las concesiones justamente se llegó a ellas porque el papá Estado fracasó. El papá Estado no fue capaz en los 60, en los 70, de construir vías, de construir nuevas vías y de mantenerlas. Entonces, bueno, se buscó una figura que es esta figura de las concesiones, que ha dado resultados, que ha funcionado, pero que resulta que al gobierno no le gusta, porque ya vamos a acabar con las concesiones, porque hay que estatizar todo lo demás.
y resulta que ese mantenimiento de las vías hay que hacerlo. Tiene que hacerse porque si no las vías se deterioran. Es que nadie está diciendo que no se tienen que hacer. Pero bueno, ahí está la discusión. Me parece un tema muy interesante. Tenemos 17 concesiones viales que se van a vencer el próximo año. ¿Qué va a pasar con eso? Yo le decía al representante, la verdad no tengo muchas esperanzas de que la propuesta que usted tiene se vaya a aplicar. Esto se va a renovar la concesión, pero ahí está el debate servido. Pero